llama Salud en Casa con Olimpia Velasco, en donde vamos a hablar de un tema que es el regreso a la nueva normalidad. ¿Qué precauciones tomar? ¿Qué hacemos si enfermamos? Vamos. Muy bien. Qué gusto me da estrenar esta sección de Salud en Casa. Felicidades a Ale, a Neri, al equipo de producción, a nuestros compañeros y compañeras en foro. Muchísimas felicidades y todo el éxito. Y bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de un tema obligado, necesario, diría yo, que es el COVID-19. Y para eso nos acompaña el doctor Gerardo López Pérez. Él es alergólogo e infectólogo. Muy bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un honor estar en este inicio de programa. Gracias a usted por estar aquí. Y bueno, ¿cómo hacemos, doctor, para volver a la nueva normalidad? Ya estamos empezando a salir, estamos retomando nuestras actividades cotidianas. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener nosotros que estamos saliendo y para cuidar a nuestros niños, niñas que están en casa y, bueno, en general a nuestra familia? Bueno, hoy por hoy la pandemia sigue en un momento muy crítico. Sí. Las cifras lo arrojan. Aunque nosotros escuchemos que está sucediendo un supuesto control, esto es relativo. Estamos viendo que el contagio es muy elevado, casi 500,000 sujetos enfermos o infectados y alrededor de 50,000 muertes. Entonces esto no significa que estemos bien. Sin embargo, por las necesidades económicas, laborales o educativas que tenemos todos por qué salir, o incluso hasta de la misma salud, tenemos que protegernos. Y si vamos a salir, tenemos que usar forzosamente cubrebocas. El cubrebocas no significa cubrir la boca, significa cubrir desde la base, desde la medio de la nariz y toda la barbilla. Porque a través de la saliva el virus se mete, es como si fuera el vehículo de los virus. Y cada gotita de la saliva tiene millones de virus. Entonces, en el momento en que uno está hablando, se propalen muchísimas gotas que llevan un gran contenido de virus. Entonces, el riesgo de infección es muy alto. Y por otro lado, el respirar también significa que estamos exhalando posibilidad de cantidad de virus también, y entonces tenemos que tener esta cobertura. Cuando vamos a lugares más concentrados, por ejemplo, bancos, supermercados, etcétera, lo recomendable también es usar una careta. Y esas caretas ustedes las han visto con múltiples diseños. Cubrebocas y careta. Y desde luego nunca debe faltar nuestro gel limpiador de manos, de usarlo de manera continua. Por ahí se recomienda utilizar algunos guantes para poder utilizar los carritos o cosas que nosotros no son de nuestra propiedad para poderlos tocar y después llegar y quitárnoslos sin ningún problema. Entonces estas serían las recomendaciones básicas. Desde luego tenemos que tener esa responsabilidad de todos, de que aunque veamos gente que no usa el cubrebocas, no les hagamos caso. A los que debemos hacer caso es a los médicos que estamos diciendo que utilicemos cubrebocas. Y este tema de limpiar todo lo que llega a casa, doctor, lo que llega del súper, en fin, todas estas medidas que hemos venido tomando desde que inició la pandemia y que las hemos seguido, tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguir limpiando todo lo que llega a casa, o ¿qué ocurre? Recuerden que esto es una nueva normalidad, no nueva realidad, es una nueva realidad más bien. Entonces tenemos que detectar que muchos de las personas que manipulan estos objetos pues pueden estar infectadas. No nos arriesguemos, utilicemos las soluciones de cloro o jabón para limpiar las envolturas. Desde luego cuando vayamos a consumir algún alimento, pues los tenemos que lavar, como son verduras y frutas. Y de preferencia, si van a comprar algún alimento a alguna zona que les preparen algún negocio, pues traten de que sean alimentos cocidos. Hoy por hoy no sabemos si el virus también se transmite por vía oral y que pueda llegar al intestino. No lo sabemos, entonces mejor hay que tener esa precaución de consumir alimentos hervidos o cocidos. Muy bien. ¿Qué hacemos, doctor, si empezamos a tener síntomas? ¿Cuál es la guía para no entrar en pánico? ¿Qué tendríamos que hacer si comenzamos con síntomas? Desde luego que el dato de alarma más importante es empezar con datos parecidos a la gripa, pero lo más importante es que tenga uno fiebre, dolor de cabeza y desde luego molestias generales. Muchas veces mucho cansancio, pérdida de olfato, es un dato muy importante, o tos seca.
Cuando tenemos estos datos, hay que pensar que muy probablemente estamos contagiados. Y ahora ya pues fácilmente nos contagiamos, ya no necesariamente con alguien que sepamos que está enfermo, porque hay muchas personas que están sin síntomas. Sí. Estos se llaman asintomáticos y pueden contagiarnos desgraciadamente. Por eso el uso de cubrebocas. Entonces, por ese motivo, lo más recomendado es que cuando nos sintamos mal, nos contactemos con nuestros médicos, ya sea privados o de alguna clínica que no sea COVID. Si vemos que realmente nos empezamos a sentir con un poco de más incremento de molestias o la presencia de dificultad para respirar, sin dudarlo, contactar a las líneas que siempre nos han dicho de emergencia y tratar de decir a dónde nos van a mandar para un hospital. En las pruebas, doctor, ¿hay diferencia entre las que se aplican en los hospitales públicos a los laboratorios privados? Porque los costos varían muchísimo y de pronto en este pánico que traemos de hacernos una prueba rápida, no sabemos el grado de efectividad. Claro, sí es mucha diferencia. Realmente la prueba que identifica que una persona esté enferma o que tenga la infección activa es la prueba que se conoce como PCR. Esta prueba es identificar precisamente al virus y esta prueba se hace al inicio de cuando alguien está empezando a enfermar o al final cuando ya termina de estar enfermo, entre comillas, después de 14 días. O incluso para detectar personas que sean portadoras del virus. Ustedes han escuchado que ha habido artistas o deportistas que les han tomado la prueba después de que se recuperan y siguen saliendo positivas. Esto significa que el virus muy probablemente está presente todavía en su cuerpo y necesita aislarse. Por eso es que es la más importante. Las pruebas rápidas son hoy por hoy nada más para saber si alguien tuvo infección. Por lo tanto, el costo que se identifica entre una y otra es diferente. Al hacerse una prueba rápida en el momento en que uno está empezando a estar enfermo no es recomendable. Entonces no se dejen engañar, utilicen la única prueba que es la PCR, que es la que está hecha en hospitales de gobierno y en hospitales privados o laboratorios privados, y esa es la que les va a dar el resultado adecuado. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Gerardo López Pérez, alergólogo, infectólogo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Volvemos con Ale y con Eri en casa. Olimpia, muchísimas gracias. Cada martes esperamos las valiosas colaboraciones que nos deja, sobre todo con importantes reflexiones y aprendizaje para cuidar la salud nuestra y también de nuestros seres queridos. Ya son las 10 de la mañana con 38 minutos. Aquí un resumen informativo de las noticias más relevantes a este momento en la Ciudad de México.